Buenas tardes. Mi nombre es José Martín Hurtado Gálvez, miembro del Seminario de Cultura Mexicana, capítulo Querétaro, y me da mucho gusto estar con todos ustedes. Vamos a tener una conferencia titulada precisamente El Ejército Realista en la ciudad de Querétaro, 1810-1826. Sean todos ustedes bienvenidos, comenzamos. Bueno, les decía, el título de la conferencia es El Ejército Realista en la ciudad de Querétaro de 1810 a 1826. Quiero comentarles que este libro, perdón, que esta investigación ya fue publicada por parte del Archivo Histórico de Querétaro en 2 tomos. Nada más les muestro el primer tomo, pero ya están publicados los 2 tomos, tomo 1 y tomo 2, por parte del Archivo Histórico de Querétaro en la colección Historiografía Queretana. Ahora bien, para realizar esta investigación, que es la que quiero compartir con todos ustedes, pues lo primero que tenemos que considerar son las fuentes primarias que utilicé para poder llevar a cabo dicha investigación. Fueron tomadas del Archivo Histórico de Querétaro, del Estado de Querétaro, básicamente del Fondo Corregimiento y del Fondo Poder Ejecutivo. En total fueron 50 cajas que revisé. También hice consulta del archivo de la Biblioteca del Honorable Congreso del Estado de Querétaro. ¿Cuáles son los propósitos de esta investigación? Bueno, se pretende saber cuántos y cuáles fueron los cuerpos del ejército realista que estuvieron de bandera, es decir, bandera se le dice que sentaron plaza, en la ciudad de Santiago de Querétaro. Asimismo, saber cómo estaban organizados, de qué modo fueron sostenidos mientras estuvieron en la ciudad, cómo impactó a la ciudad tanto económica como demográficamente la llegada de tantos efectivos. ¿Por qué es importante estos propósitos, al menos para mí? Y se los comparto con mucho gusto. Bueno, básicamente porque siempre que se habla de la independencia, suele decirse que en Querétaro fue, digamos, donde se conspiró, ¿no? Es la conspiración, aquí se llevó a cabo. Sin embargo, nada más es el puro pedacito del que se habla de la independencia en Querétaro y después pareciera como si ya se borra de la historia, ya no hay nada que decir de Querétaro. Y bueno, la idea es investigar qué pasó durante los años de la lucha aquí en la ciudad de Querétaro. Y bueno, y en una parte también en otros municipios, pero básicamente es en la ciudad. Bueno, empezamos entonces que en 1810 la ciudad de Querétaro contaba aproximadamente con 54,500 habitantes. Esto es una cuenta que yo he hecho precisamente a partir también de fuentes primarias y algunas contrastándolas también con secundarias. Bueno, entonces yo sostengo que para 1810 Querétaro, la ciudad, no el estado, la ciudad tenía aproximadamente 54,500 habitantes. Ahora bien, los soldados realistas que llegaron para defender precisamente un posible ataque fueron alrededor de 12,000. Esto fue de septiembre a diciembre de 1810, ¿no? Ahora, ¿cómo estaban divididos? Estaban divididos en infantería y en dragones. Se les llama dragones a los que andan montados, es decir, los que andan a caballo. En total eran 85 cuerpos, 45 de infantería y 40 de dragones. Con su llegada, la ciudad incrementó el número de sus habitantes en un 22%. Tómese en consideración que en aquel entonces un aumento de tal magnitud era muy impactante, pues los queretanos tuvieron que hacer frente para el sustento, el mantenimiento, tanto de los efectivos como de sus caballos. Y no nada más era la comida, era hospedarlos, era un cambio totalmente, digamos, de tener a tantos efectivos aquí en la ciudad. Ahora bien, ¿cuáles eran las fuentes de abastecimiento que tenían los queretanos, digamos, para poder mantener a los soldados, al ejército? Básicamente era la Real Aduana, es decir, los impuestos que cobraban por entradas y salidas, por salidas de mercancías, es decir, las alcabalas. También recibían dinero de la Real Fábrica de Tabacos, que fue muy importante durante la época virreinal aquí en nuestra ciudad. También cobraban impuestos por casas, pensiones, coches, caballos, incluso por bulas, ¿no? Por naipes, préstamos, incluso donativos forzosos, confiscación también de algunas propiedades de los insurgentes. Por ejemplo, a Ignacio Allende le confiscan un molino. Bueno, ahora bien, la mayor parte de lo recaudado, les decía, provenía de la renta de tabaco. Entonces, tenemos un ejemplo ahí. En abril de 1817, la real renta de tabaco fue
de 25,302 pesos, ¿no? 2 tomines, 3 granos. La Real Aduana, y ahí podemos ver las cantidades, 12,000, ya es casi a la mitad, ¿no? 558 pesos, 4 tomines, 6 granos. Y luego va bajando, 2,000, 1,000. El ramo de pensión de coche solamente era de 620 pesos. En un momento más vamos a ver qué significa esto de tomines y granos, porque ustedes pueden observar, hay 2 puntos, ¿no? A diferencia de lo que tenemos ahorita nosotros, de solo un punto porque son pesos y centavos. Bueno, la diferencia entre lo que se percibía en el ramo de alcabalas del inicio de la guerra con respecto al año de 1821 era contundente. Y aquí podemos ver, en abril de 1810, la captación fue de 31,420 pesos, un real, también se le pueden llamar reales, también le podemos llamar tomines, un real y 11 granos. Y en 1821 fue solo de 2,984 pesos, 6 granos. Y aquí podemos observar, un peso es igual a 8 reales o a 96 granos. Un real o tomín es lo mismo, un real, a veces escuchamos más la palabra reales, pero es lo mismo que decir tomín, es igual o equivale a 12 granos. Un grano es la 12ª parte de un real o tomín. Bueno, ahora bien, el ejército realista en la ciudad de Querétaro, ¿no? Tenía gastos, digamos, y yo hice una investigación a partir de las fuentes primarias que encontré en el archivo histórico, es decir, no podemos inventar datos o andar, digamos, de manera romántica poniendo cosas que no son. Entonces, con base en fuentes primarias que están, repito, en el archivo histórico de Querétaro, podemos ver las cantidades que se gastaron de 1810 a 1823. ¿No? Del lado izquierdo pongo el concepto y luego a la derecha la cantidad gastada. Y en total podemos ver que de 1810 a 1823, por ejemplo, fueron 5,740 pesos, bueno, 977 pesos, 5 reales, 8 granos, ¿no? Eso es lo que se gastaron. Pero en uniformes se gastaron 10,000. En la construcción de cartuchos, pero ahí vamos a ver que los uniformes fueron de 1810 a 1823. En cambio, los cartuchos fueron de 1811 a 1817. No encontré información de 1810 y años posteriores al 17. Y fueron 58,000 pesos. En artillería encuentro que en 1821 gastaron 1,444 pesos. Ya no digo los reales y los tomines, y los granos. Y en cambio, un año después, también en el concepto de artillería, el gasto fue solamente de 144 pesos. Tómese en consideración que la guerra de independencia termina precisamente en el año de 1821. Entonces, podemos ver un decremento muy fuerte un año después de que ha terminado la guerra de independencia. Ahora bien, el dinero que obtenía el ejército se repartía entre los diferentes regimientos que estaban de banderas que estaban, digamos, acampando en la ciudad, pero no todos recibían lo mismo. Pude encontrar en los documentos que les menciono que revisé que había unas diferencias abismales. Por ejemplo, el regimiento de dragones de Sierra Gorda, que es aquí de Querétaro, la Sierra Gorda de Querétaro, aquí hago un paréntesis, recordamos que Querétaro tiene 2 sierras, la sierra que está al norte, donde están los municipios de Arroyo Seco, Landa de Matamoros, etcétera, Jalpan, etcétera, se llama Sierra Gorda. Gorda se le llama porque es abrupta, de difícil acceso, de difícil penetración. Por eso se llama Sierra Gorda y pertenece a la cadena montañosa de la Sierra Madre Oriental. Por otra parte, tenemos al sur del estado la Sierra Queretana o la Sierra de Querétaro, que solamente comprende 2 municipios, que son Amealco y Huimilpan. Entonces, este regimiento pertenecía a los dragones, es decir, los que andaban montados a caballo, en la Sierra Gorda o de Sierra Gorda. Bueno, a ellos se les dio de 1810 a 1823, y ahí podemos ver la cantidad, es 1,264,535 pesos. Bueno, 0 reales, 6 granos. En cambio, compárese con lo que le dieron al regimiento de infantería número 2, que venía de, bueno, ahorita vamos a ver de dónde, solo se le dio 1 peso con 4 reales, o sea, es una cosa absurda. Bueno, esta diferencia se debía a que había regimientos que tenían más de 2,000 efectivos, por ejemplo, el regimiento de San Carlos, mientras que otros, por ejemplo, el regimiento provisional de dragones fieles del Potosí, realmente eran casi simbólicos. En 1819 solo tenía 6 efectivos y era el regimiento, ¿no? Entonces,
Había a veces cuando escuchamos la palabra regimiento, solemos pensar que todos los regimientos tenían muchísimos soldados, caballos, tenían, bueno, gente a caballo y gente a pie, infantería, pero no, había regimientos que eran realmente simbólicos y había unos muy, muy grandes, como este que les menciono, que tenía, pues 2,000 efectivos, bueno, más de 2,000, ¿no? El regimiento de San Carlos. Ahora bien, conforme fueron pasando los años, el número de regimientos que estaban de bandera en la ciudad disminuyó considerablemente. Así, por ejemplo, para 1817 subió un poco. Ya eran 14 cuerpos militares. Sin duda, pocos en comparación con los 75, ahí hay un error, perdón, es 85 que había en 1810. Y de hecho ahí pone 85 cuerpos entre paréntesis, una disculpa, deben ser 85 los dos. Bueno, volviendo al punto, entonces, hay una gran diferencia, no es lo mismo 85 cuerpos cuando llegan en 1810, de septiembre a diciembre, para los 14 cuerpos que había en 1817. Ahora bien, la ciudad de Querétaro era importante para el ejército realista en varios aspectos, por eso la cuidaban tanto. Cuidaban mucho aquí por esta plaza, la plaza de Querétaro, porque era muy importante para el ejército realista. ¿Por qué era importante? Bueno, porque era un fuerte abastecimiento de dinero. Asimismo, tenía algunos hospitales en los cuales recibían a los heridos de la guerra de otros lugares que venían aquí a Querétaro a curarse. También aquí, como vamos a ver, se elaboraban cartuchos. No nada más estaba, digamos, cuidando la plaza, no, aquí se elaboraban cartuchos y un punto muy importante también es que se elaboraban buena parte de los uniformes de los militares que pertenecían al ejército realista. Ahora bien, aquí en Querétaro, pues había varios hospitales. Había un hospital que se llamaba el Hospital Real de San Hipólito, pero también se le decía de otras maneras. Ahí, bueno, ustedes pues, lo pueden leer y por eso precisamente preferí ponerles más bien datos en vez de imágenes de otro tipo, porque ahí podemos ver, por ejemplo, que también se le llamaba Hospital Real de la Caridad, Hospital Real de San José de Gracia, Hospital Real de la Concepción, Convento Hospital Real, Convento Hospital de la Purísima Concepción y también se le llamaba Hospital Real de Querétaro, bajo el título de San Hipólito Mártir. Bueno, este hospital ya existía desde antes de la Guerra de Independencia. Había otro hospital que era el de San Juan de Dios de Querétaro y que por más que hemos investigado, no sabemos cuál era la ubicación, al menos yo no lo he encontrado hasta la fecha, de dónde estaba este hospital de San Juan de Dios de Querétaro, pero es mencionado en varios documentos. Otro más era un tercer hospital, era el del convento de San Francisco. Digamos, se crea en el momento de que precisamente de la guerra, ¿no? Hay un nuevo hospital y entonces hay muchas necesidades y hay necesidad en ese sentido de crear un nuevo hospital. Hay un cuarto que es el hospital militar que ya se va a crear casi a finales, en 1820. Ahora bien, les decía hace un momento que pues había elaboración de cartuchos en Querétaro. Aquí se elaboraban cartuchos que eran enviados a otras ciudades. Básicamente, bueno, llegaban los que venían de la Ciudad de México, luego se juntaban con los que hacían aquí en Querétaro y entonces se enviaban a diferentes lugares del norte del país, básicamente. Ahí podemos leer, eran a Valladolid, Guanajuato, Celaya, etcétera. Incluso llegaban hasta Chihuahua. Entonces era fuerte la producción que se hacía en Querétaro y que se enviaba a otros lugares. Ahora bien, pero no solo se enviaba la pólvora que se recibía de la Ciudad de México, como les decía, sino que también se hacía aquí. Y al respecto hay que considerar lo que se envió, bueno, los datos que he encontrado de 1811 a 1814. Y ahí podemos observar, por ejemplo, del lado izquierdo está el lugar desde donde se remitió la pólvora. Entonces, la Ciudad de México, la Ciudad de Santiago de Querétaro y los totales. Por ejemplo, la pólvora superfina en México, 129, pero en Querétaro eran 119, es casi la misma cantidad. La pólvora común eran 2,262, digamos, como paquetes, por llamarle de alguna manera, que venían de la Ciudad de México, y aquí en Querétaro se hacían 2,225, ¿no? Igual el salitre y el azufre. Podemos ver entonces que las cantidades no eran muy menores, digamos, en el caso de Querétaro, sino más bien tenía una producción, me parece que importante. Ahora bien, respecto de los uniformes, ¿cómo estaban los uniformes? Bueno, se confeccionaban
Aquí, uniforme, les decía, para los soldados. Pero esto se hacía desde finales del siglo XVIII, es decir, en 1780 y tantos, 70 y tantos, sabemos que ya existía la producción de uniformes aquí en Querétaro. ¿Y se enviaban a dónde? Bueno, a los presidios, ¿no? Desde antes de la guerra, y así siguió durante varios años. Ahora, los sueldos es un tema muy escabroso. El tema de los sueldos, porque durante mucho tiempo los soldados que estaban en el ejército realista, la verdad es que no cobraban, les escatimaban los sueldos, además de que les pagaban muy poco, y bueno, había muchos problemas por eso. Yo encontré que incluso había deserción, muy fuerte la deserción, y por otro lado también algunos entraban con la esperanza pues de sobrevivir, no entraban porque fueran, bueno, lo que yo encontré me parece, al menos se puede inferir de ello, no es que fueran muy patriotas ni de un lado ni de otro, es que era una forma de sobrevivir. Y entonces, por ello, precisamente, pues se enrolaban o eran enrolados en el ejército. Entonces ahí podemos ver las diferencias muy fuertes. Por ejemplo, los sueldos que eran mensuales variaban, un coronel podía ganar hasta, bueno, lo que yo encontré más alto fue de 240 pesos, que eran muchos, casi todos ganaban esa cantidad, y un fusilero, ¿no? De los trabajos más humildes dentro del ejército, que podía ganar solamente 11 pesos. Entonces hay una cantidad, una diferencia, perdón, abismal entre un sueldo y otro. Y había también reclutas. Aquí lo primero que tenemos que ver es que hay más reclutas en el año en que inició la guerra, ¿no? Aunque es necesario advertir que la mayoría se dio de alta antes de que esta empezara. Bueno, había más reclutas antes de que empezara. Aquí podríamos cuestionar por qué había más reclutas antes. Probablemente era precisamente porque pues no estaban en guerra, no había tanto problema, entonces pues, se rolaban dentro del ejército. Había más reclutas. Cuando inicia también todavía se mantiene una cierta cantidad fuerte de reclutas. Pero segundo, hay un bajísimo número de los años de 1816 a 1818. El primero fue de poca movilización para el ejército, hay que tomar en consideración eso. Y el segundo, un año después de la llegada de Javier Mina. Para esta época hay que recordar que el ejército virreinal está ganando. Parecían, de hecho, ya que estaban acabados los insurgentes. Sin embargo, cuando en 1817 llega a Soto la Marina, precisamente Francisco Javier Mina, pues le da un aire, un respiro al movimiento insurgente, independentista, y en ese sentido, bueno, se reaviva, digamos, este movimiento. Sin embargo, podemos observar que de todos modos fueron años donde hubo bajísimo número de reclutas. Tercero, ahí podemos encontrar que precisamente, aunque en 1817 encontramos un número de reclutas un poquito más alto en comparación al 16, ¿no? De todos modos es muy bajo si lo comparáramos con el del 18. Ahora bien, la mayoría de los reclutas, y esto es muy significativo, tenían entre 16, 17 y 20 años. Son los 3 años digamos, las 3 edades que más encontré, que se repetían más de 16, de 17 y de 20 años. Pero había unos casos, bueno, varios casos que encontré donde de plano eran, pues podríamos nosotros decir en esta época, unos niños. O sea, había jovencitos, niños, que a los 12 y a los 13 años ya los estaban enrolando para ser parte del ejército realista y contra ellos estaban peleando, hay que reconocerlo también, pues los insurgentes. Ahora bien, respecto de las cárceles, para 1810 la ciudad contaba con una cárcel, la cual estaba en lo que nosotros conocemos, así se le llamaba en aquel entonces, como las casas consistoriales, lo que hoy es Palacio de Gobierno del Estado de Querétaro. Bueno, el gobierno no estaba preparado para encarcelar, hay que tomar en consideración esto, a prisioneros políticos. Su sistema carcelario respondía más bien a delincuentes comunes. Prueba de ello es que no a todos los conspiradores los encerraron en la cárcel. De hecho, sabemos que algunos se los llevaron, y ahí lo vamos a ver abajito, por ejemplo, sí al cuartel de la Alameda, que es lo que nosotros tenemos hoy en la calle, en la avenida de Zaragoza, enfrente precisamente de la Alameda, casi esquina con Pasteur, o bueno, esquina con Pasteur. En aquel entonces era el cuartel. Pero también los encerraron en varios conventos, como por ejemplo el de Santa Clara, el convento de la Cruz, el del Carmen, el de San Francisco, Santa Rosa de Viterbo, e incluso en casas particulares, porque el Estado, bueno, aquí la ciudad no contaba, repito, pues con un sistema carcelario. Entonces, tuvieron que encerrarlos en conventos y en casas, etcétera. Ahora bien, hasta aquí
podemos ver que viene un cambio total. Lo que hemos estado viendo, lo voy a regresar, es de 1810 a 1821. Eh, Esto es interesante porque son los años en que dura precisamente la guerra de independencia, ¿no? De 1810 a 1821. Pero después de 1810 a 1822 hay un cambio tremendo. Y ahí es donde me parece que tenemos que poner mucha atención porque lo anterior es lo que estaba sucediendo y estas son casi, digamos, en alguna manera las consecuencias. Primero, el número de la población descendió significativamente. Les comentaba hace un momento que para 1810 yo calculo que la cantidad de habitantes que tenía la ciudad era de 54,500 habitantes, ¿no? Aproximadamente, pero para 1822 la población de Querétaro, de la ciudad, era de alrededor más o menos de 30,000 habitantes. Es decir, descendió un 44,9%, ¿no? Entonces es una cantidad tremenda lo que descendió para 1822. Además, si comparamos esta cantidad con lo que descendió a nivel estado, que fue 13,67%, pues significa que el descenso proporcional en habitantes a nivel ciudad fue mucho más, perdón, fue mucho mayor al del estado, ¿no? Casi 3 veces más. ¿Qué sucede aquí? Aquí podríamos formularnos varias preguntas. Es cierto que en Querétaro no hubo grandes batallas como en otros lugares de nuestro país, ¿no? Hubo algunas, pero no fueron tan grandes, digamos, como las de otros lugares. Pero esto no implica que la ciudad, los habitantes, han dejado de sufrir, digamos, o que no hubieran sufrido las consecuencias de la guerra. Aquí, aunque no hubo grandes batallas, repito, el hecho de tener a los efectivos, tantos efectivos durante tantos años, ¿no? Cuidando la plaza de Querétaro, pues hizo que la población, y ahorita vamos a ver por qué, la población descendiera tremendamente. Muchos queretanos se van de aquí, de su estado, de su ciudad, y se van a vivir a otros lugares del país. Entonces, ¿qué pasa de 1822 a 1826? Bueno, que les decía hace un momento que los queretanos cómo mantenían, ¿no? Los gastos, o cómo aportaban, digamos, para los gastos del ejército realista en la ciudad, que estaba de bandera, los diferentes regimientos. Veíamos que fueron diversas formas de obtener dinero. La Real Fábrica de Tabacos, ¿no? Las bulas, bueno, también había bulas, etcétera, pero la aduana, etcétera, pero al principio estaban muy de acuerdo y eso lo encontré en varios documentos que, pues, incluso, digamos, sin que nadie los obligara, había muchos queretanos pues, de bastantes recursos económicos que de su propia voluntad decían, yo pago esto, ¿no? Entonces, había mucha voluntad de parte de los queretanos. Sin embargo, para finales precisamente ya de la independencia, de la guerra de independencia, mejor dicho, y ya después, posterior a la guerra de independencia, pues como seguían aquí, había que seguirles pagando, bueno, la manutención, pues los queretanos estaban hartos, no solamente la gente pobre porque no tuviera para pagarles, estaban hartos también los ricos, ya no querían mantener al ejército. Entonces, ahí tenemos incluso que hay algunas evidencias de que personas de bastante dinero en Querétaro, digamos, acaudalados, se negaban incluso a pagar cantidades que hoy llamaríamos, bueno, para aquel entonces serían irrisorias en comparación a la pues, gran cantidad de dinero que ellos tienen o tenían, mejor dicho, en ese momento. Ya no les querían pagar. Y ahí vemos precisamente el desencanto de los queretanos hacia estar soportando, ¿no? El tener que mantener a este ejército. Y además, constantemente se quejaban de los soldados, consideraban que eran, digamos, una carga, y no nada más por la cuestión económica, eran una carga también porque, pues, su misma conducta a veces dejaba mucho que desear. Sabemos que había excesos, por llamarlo menos, ¿no? Todos estos grupos castrenses llegaron a tener algunas conductas totalmente inapropiadas en varios aspectos, no nada más en contra de las personas, sino también en contra de los bienes de la misma, este, de la iglesia, digamos, contra las propiedades de la iglesia. Entonces, los queretanos ya estaban hartos también de la conducta de los soldados de aquel entonces. Y no les querían, pues, dar alojamiento. Entonces, los mismos soldados, ellos tenían que sobrevivir y muchas veces también hacían actividades que, pues, más enfrentaban a la población. Entonces,
Como conclusiones, ¿qué podemos observar? Primero, no puede considerarse a los queretanos durante el tiempo que duró la Guerra de Independencia como férreos simpatizantes del ejército realista. Y ahí me detengo un momento. Es común que se nos diga a los queretanos, yo soy queretano, orgullosamente queretano, y también orgullosamente mexicano, se nos diga que somos, siempre hemos sido, hay un término despectivo con el que nos han llamado comúnmente, mochos, a los que somos católicos, yo soy también católico. Y bueno, esto pareciera como si fuéramos retrasados mentales o como si en aquel entonces fueran personas que estuvieran en contra del progreso o en contra de, no sé, una serie de cosas que se suelen arguir. Entonces, pareciera que los queretanos fueron casi como traidores porque pues estuvieron del lado del ejército realista, cuando viene también, paréntesis, cuando está lo de Maximiliano de Habsburgo, también los queretanos apoyan en buena medida a Maximiliano, es decir, siempre, o bueno, en buena medida han manifestado, ¿no? Así es, nos lo han enseñado la historia, ¿no? Han manifestado conductas conservadoras o realistas, ¿eh? Y eso pareciera que entonces todos los queretanos estarían en esa posición. Y a mí me parece que a partir de investigaciones serias basadas en documentos de archivos históricos, es decir, en fuentes primarias, podemos observar que no es así, que hubo, a la prueba está que aquí fue la conspiración de Querétaro, perdón, de Querétaro, la conspiración de la guerra de, bueno, de la insurgencia de los independentistas, aquí se lleva a cabo, se fragua la conspiración y eso habla de que había grupo fuerte, precisamente, que eso lo hice en otra investigación que también está publicada por el Archivo Histórico de Querétaro, de los insurgentes que habían en Querétaro, que también era un grupo muy numeroso. Pero, repito, a partir de lo que podemos observar aquí en esta otra investigación que he hecho sobre el ejército realista, podemos observar que no todos los queretanos, digamos, se les pudiera llamar como férreos simpatizantes del ejército realista. Había gente que no estaba a favor. Por otro lado, es necesario no desconocer que hubo quienes simpatizaron con la causa virreinal, o sea, sí estaban de acuerdo. Sin embargo, como les decía hace un momento, muchos queretanos se vieron obligados a apoyar al ejército que estaba de bandera en la ciudad. ¿Por qué se vieron obligados? Les decía, bueno, precisamente por la leva, se los llevaban algunos muy jovencitos, otros por necesidad, ya no lo mencioné aquí, bueno, no lo escribí, pero se los comento. Encontré documentos también donde al parecer pues era gente que era se enrolaba por cuestiones de necesidad económica. ¿Por qué? Una de las cosas que pudiéramos encontrar al respecto o una, digamos, base para poder observar ello. Bueno, un requisito para poder enrolarse es que no fueran casados. Y llama la atención que todos los que se enrolaban, todos decían ser solteros, pero había de todas las edades. Bueno, también había gente más grande. Y es hasta cierto punto, digamos, increíble que realmente todas esas personas que se estaban enrolando, ninguna estuviera casada. Entonces, lo más seguro es que ocultaban el que estaban casados para poder ser aceptados en el ejército realista. Siguiendo con las conclusiones, los queretanos también sufrieron los embates de la guerra, como les decía hace un momento. Muchos de sus hombres formaron por obligación parte del ejército realista. Contribuyeron económicamente para mantener a los regimientos que estaban de bandera en la ciudad, así como aquellos que pasaban de tránsito por ella, porque además cuando pasaban algún grupo, algún batallón, etcétera, pues también aquí por Querétaro, pues había que mantenerlo, había que darle de comer, etcétera, alojarlo. Ahora bien, el contrabando y la inseguridad aumentaron. Esto se da sobre todo ya a finales de la Guerra de Independencia y sobre todo después de la Guerra de Independencia. Pero las fuentes de trabajo, por eso precisamente, disminuyeron. Entonces, muchos queretanos precisamente tienen que emigrar de aquí de la ciudad. Entonces, Querétaro no volvería a ser igual. La guerra había hecho mella no solamente en la ciudad, sino también pues en los queretanos. Para terminar, ¿qué juicio se puede hacer, digamos, o puede hacerse de los queretanos que vivieron la guerra de independencia? ¿Estuvieron realmente del lado del ejército realista por convicción o por condición? A mí me parece que, si bien es cierto que hay muchas personas que por convicción se lanzan, se van a la lucha, y tenemos héroes en muchos estados, originarios de muchos estados de la República, una Gertrudis Bocanegra, una Leona Vicario, etcétera. O sea, tenemos personas que son, digamos que con una convicción admirable, muy respetable,
y que se fueron digamos, a la lucha o estuvieron en contra del ejército realista por convicción. Pero también había muchas personas que realmente me parece que vivían pues su vida cotidiana, normal, tradicional, día a día. Sin embargo, cuando se viene todo este movimiento, esta revolución de la independencia, como se le solía decir en aquel entonces, la revolución de la independencia, eh, por algunas razones diversas, unos por unas, otros por otras, pues se enrolaron en el ejército. Entonces, algunos quizá fue por hambre, otros no les quedó de otra, algunos fueron enrolados para partir de la leva, pero al final de cuentas, me parece que eso sí hay que subrayarlo, es decir, no todos los que estaban del lado del ejército realista, me parece, estaban a favor del ejército realista, estaban ahí porque era una forma de mantenerse, de sobrevivir, ¿no? Ese es por una parte. Y al respecto, ¿no? Puede concluirse entonces que fueron más bien producto de las circunstancias políticas que la suma de voluntades dispuestas a morir por la causa de la corona española. Y bueno, pues yo hasta aquí quiero, es lo que quiero comentarles a todos ustedes, compartirles. Agradezco a mi buen amigo, al maestro Valentín García Márquez, ¿no? Que es el presidente de aquí precisamente del Seminario de Cultura Mexicana, capítulo Querétaro, por la deferencia de permitirme de presentar pues estos resultados de la investigación que he realizado. Y también, si alguien está interesado, pues invitarlos a que pues lean, son 2 tomos, les decía hace un momento, fueron publicados por el Archivo Histórico de Querétaro, están a la venta ahí, en Querétaro el archivo se encuentra en la calle de Madero, número 70, en pleno centro histórico. Y bueno, sin más, solamente me queda pues agradecerles. Sean ustedes bienvenidos a la lectura y a esta interesante etapa de la historia de nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes.